Se vienen elecciones del presupuesto participativo. ¿Sabes cómo elegir un proyecto para cambiar tu barrio? Es muy fácil. Del 22 de marzo al 11 de abril, vota los mejores proyectos para tu zona. Podés hacerlo de forma presencial, en el centro de votación más cercano a tu domicilio, o sin moverte de tu casa. ¿Cómo? Así. Ingresá desde tu celu o PC a ppriocuarto.gov.ar. Busca el banner de las elecciones. Indica tu DNI y correo electrónico. Valida tu identidad y listo. Proponés. Elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. 102.9 Gospel. Gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y damos inicio a un nuevo bloque aquí en GPS de Noticias, segunda edición. Y ahora vamos a hablar un poquito, porque claro, el 26 de marzo, pero allá por el 1991, se fundó el Mercosur, ¿no? El Mercado Común del Sur, y hubieron también algunos actos virtuales con la modalidad que todos sabemos. Y bueno, y para hablar un poquito de ello, las implicancias de tener un bloque económico latinoamericano, entre otras hierbas, vamos a hablar por supuesto con nuestra economista de confianza, Marianela Gómez. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, ¿cómo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Acá llegamos a las corridas, pero llegamos. Bien, bien. Así fue, el 26 de marzo, allá de 1991, se firmó el Tratado de Asunción, que es como la piedra basal, digamos, de lo que fue el Mercosur. Si bien había habido muchos actas, acuerdos, era un proyecto que incluso venía del alfonsinismo, con otro perfil, pero que databa ya de mucho tiempo, pero que bueno, se termina concretando en ese Tratado de Asunción. Y bueno, estaba prevista una reunión que iba a ser presencial, que implicaba el encuentro de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro finalmente, después de que Fernández asumiera la presidencia. Ese encuentro no pudo ser presencial y se reprogramó en la virtualidad. Bueno, como ustedes saben, estuvieron los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como países miembros, pero también participaron Bolivia como un país que está próximo a integrarse como miembro, y Chile como un país asociado, ¿sí? Que tiene como un rango de socio, digamos, menor. Venezuela, que es un país miembro, se encuentra actualmente suspendida. También esa es una de los temas varios a que se podrían tratar en las distintas aristas que tiene el tema Mercosur. Pero bueno, en concreto, lo que terminó sucediendo en esta reunión virtual fue que primero Bolsonaro hizo un pedido de una reducción drástica del arancel común externo, ¿sí? O sea, los impuestos que fija el Mercosur para las mercancías que ingresan al bloque, que hasta ahí todo bien, digamos, no pasa nada. Por su parte, Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, también hizo un pedido, pero en el orden de flexibilizar, ¿sí? Como un pedido más general, las reglas para negociar tratados de libre comercio, ya no de modo de tratativas como bloques, sino más hacia tratativas individuales. Tampoco hubiese sido ese un problema, sino lo que fue, digamos, un poco el titular de todos los diarios, tuvo que ver con el tono en el que esos pedidos se hicieron, que fue bastante poco prudente, digamos, que Lacalle Pou dijera que había países que se transformaban en un lastre para el Mercosur, o que el Mercosur era un peso, de una carga pesada para su país. Bueno, obviamente que Alberto Fernández, como sabemos, reaccionó, digamos, también de una manera poco diplomática, invitándolo a bajarse del barco, ¿sí? Consideraba que Argentina era un lastre. Digo, este tipo de cruces son comunes en el ámbito de las negociaciones que se dan en los grupos cerrados de representantes de los países. Lo que no es común es que este tipo de encontronazos o de desavenencias se den siendo televisadas, ¿no? Y al alcance de todo el público. Dicen que lo mandaron a hacer los mandados a Lacalle Pou. Bolsonaro lo mandó a hacer los mandados. Sí, no, en realidad, bueno, más allá de la cuestión, lo cierto es que
Argentina estaba ya planteando con sus equipos técnicos la necesidad de rever los aranceles externos comunes, estaba de acuerdo con eso. Hay ahí diferencias en la impronta que se le quieren dar a esta revisión de los aranceles. La propuesta argentina tiene que ver con reducir el arancel en lo que hace a, digamos, a los insumos que son necesarios para el bloque, no tanto en productos finales. Sí, que eso sería, digamos, de hecho, la propuesta que hoy se reunió un grupo técnico del Mercosur que se llama Grupo del Mercado Común, y el 22 de abril Felipe Solá y convocó también medio como anticipándose a tranquilizar un poco estas aguas, a una reunión de cancilleres también, y ahí la propuesta que lleva Argentina tiene que ver con esto, con reducir a cero los aranceles en casi 1.200 posiciones arancelarias, que son en realidad como 1.200 insumos con los cuales se comercian en el bloque, que son insumos para la producción, y eso representa una reducción importante en el nivel de protección general que plantea el bloque. De hecho, esta propuesta argentina, obviamente que tiene un aval en los sectores industriales del país, pero también en los de Brasil, ¿sí? En Brasil la Confederación Nacional de Industria, que es una organización fuerte en Brasil, incluso le hizo un llamado de atención a Bolsonaro cuando él asumió y amenazó con retirarse del Mercosur si Fernández ganaba las elecciones, y después, bueno, hubo ahí como varios entredichos, y esta Confederación Nacional de la Industria en Brasil envió un informe técnico con todas las razones por las cuales Brasil no tenía que salir del Mercosur. La posición de Uruguay es un poco distinta, porque también la producción o el perfil productivo que tiene Uruguay es muy diferente al de Argentina y al de Brasil, y además el perfil de la calle Pou también más volcado hacia la derecha. Lo que pretende mostrar es este avance en los tratados de libre comercio y este avance en la flexibilización, que también es una cosa bastante vaga, ¿no? Porque ¿qué flexibilizar? ¿Qué sería esto de flexibilizar? ¿En qué medida? ¿Cómo? La flexibilización en sí misma no constituye un aspecto de la competitividad. El abrirse no nos hace más competitivos, eso también nosotros lo hemos vivido en carne propia. Entonces, bueno, no está del todo claro un poco esto hacia dónde va. La idea de esta reunión, como les decía, que transcurrió hoy y que va a dar lugar a la reunión de la Unión Europea, tiene que ver con esto, acercar posiciones, mostrar un poco, que la vocación de Argentina es de conversar, de dialogar, de llegar a soluciones que le sirvan a todos los países miembros. De hecho, hay antecedentes de esta suerte de flexibilización que se le exige al Mercosur, que tiene que ver con un tratado de libre comercio con Corea del Sur, en donde Argentina aceptó que los países miembros del Mercosur fuesen a negociar este tratado a diferentes velocidades, diríamos, como un poco por su lado. Pero bueno, sin embargo, ese mismo tratado está empantanado, así un poco como está empantanado también el tratado con el acuerdo con la Unión Europea, porque tanto en Seúl como en la Unión Europea hay una fuerte resistencia a abrir sus mercados, sobre todo en los sectores alimenticios, ¿no? Que no son tan competitivos. Esto está vinculado, Marinela, a el anuncio que se había hecho, que quedó solamente en un anuncio del ex canciller Faurí, que le mandó un audio llorando a Mauricio Macri respecto de la vinculación Mercosur con la Unión Europea. Estamos hablando exactamente ese de lo mismo. Acuerdo con la Unión Europea, que llevaba muchos años como en tratativas, que finalmente se logra terminar de cerrar en 2019, es un acuerdo que tiene que ser convalidado por cada uno de los parlamentos, ya sea tanto de la Unión Europea como del Mercosur, para llevarse adelante, y que por el lado de la Unión Europea también son conocidas las reticencias tanto de Francia, que lo manifestaron en su momento, como Irlanda, como Bélgica, Países Bajos, Austria y hasta Alemania,
y gran parte de estos países un poco se han escudado en una suerte de denuncia que tiene que ver con las prácticas de deforestación en el Amazonas, el poco cuidado, digamos, de la cuestión ambiental, y un poco resguardándose en eso, como poniendo reparo en ese aspecto, ¿no? En realidad lo que esconde ese reparo es el reparo verdadero que tienen, que es la resistencia que tienen los sectores agrícolas, que están muy subsidiados en esos países, a acceder a un acuerdo en donde ellos van a salir un poco perjudicados, porque justamente van a entrar a competir con la industria alimenticia del Mercosur, que es el fuerte, poderoso, digamos, claro. El fuerte que tiene el Mercosur. Entonces, es decir, que a nosotros nos destruiría un tratado de libre comercio la pata industrial, si se quiere destruir, quizás un adjetivo. Sí, por eso también depende de cómo sea que se van efectivizando esos tratados, ¿no? Esto de hacerlo a distintas velocidades es, bueno, a ver, a nosotros ¿qué nos van a vender? ¿Qué vamos a dejar que entre? ¿A qué, digamos, en qué condiciones? Yo creo que un poco, digamos, eso se tiene que discutir, ¿sí? Pero sin duda que del otro lado también hay muchos reparos, como decíamos, no solo de la Unión Europea, que tiene un sector agrícola muy subsidiado, sino también de Corea del Sur, que ese acuerdo también se planteó hacerlo a distintas velocidades, pero sigue empantanado, y no justamente por los miembros del Mercosur, sigue empantanado porque Corea del Sur está mostrando reticencias a abrirse en esas cuestiones. ¿Y nosotros qué vamos a vender si no vendemos? Digamos, no hay mucho. Para ofrecer. Está complicado. Ellos quieren, por eso ahí está la cuestión de, bueno, ¿qué es esta apertura? ¿Qué es este librecambismo, no? Si el librecambismo le sirve a los otros y solo nos van a vender a nosotros y nosotros no podemos vender nada. ¿Eso es el librecambio que nos proponen? Por eso está bueno pensarlo, no obviamente cerrarse, porque estamos en un mundo globalizado en donde necesitamos estar integrados, pero de nuevo pensar estos lemas de apertura, hay que estar abiertos al mundo, hay que flexibilizarse. Bueno, ¿cuál es el contenido que le estamos dando a esos enunciados? Porque si no, son panfletos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a integrar? ¿Cómo vamos a participar de este comercio internacional? Esto, por un lado, decías que por ahí es lo único que podemos ofrecer o estamos en condiciones de ofrecer de manera fuerte, con convicción, pero también me parece que abrevaría un círculo de reprimarización de las economías de Latinoamérica, ¿no? Porque si lo único que tenemos para ofrecer es productos primarios, se sigue produciendo productos primarios, ¿o no? Sí, por eso también en esto de pensar cómo va a ser el intercambio, es importante ver que, nosotros necesitamos del comercio internacional y nosotros tenemos ventajas en algunos sectores que son muy claras, pero ese intercambio no tiene que coartar la posibilidad de desarrollar otras industrias, ¿no? En ese sentido, pensar en que esa integración tiene que ser cuidando los sectores que generan empleo, que esa integración tiene que ser cuidando los sectores que dan agregación de valor, cuidando a los sectores que incorporan tecnología, fomentando esos sectores, ¿no? O sea, vos no podés dejar de vender soja porque decís, no, nos vamos a reprimarizar. No, vos podés vender soja y al mismo tiempo, poder ir consolidando estos sectores, no abrir a lo Martínez de Oz para llenarte de productos que no conduce a ningún lado y que lo único que hace es destruir el tejido productivo ya débil que tenemos, ¿no? En ese sentido esto, porque si no entramos en esa disputa en de que si somos sectores, si apoyamos al campo o apoyamos la industria. No son sectores que sean competitivos. Nosotros tenemos que apuntar a que fortalecer el campo, porque hoy por hoy es nuestra principal entrada de divisas, y también tenemos que apuntar a fortalecer la industria, porque hoy por hoy y siempre ha sido el principal sector de generación de empleo. Entonces, vos tenés que poder hacer convivir y fortalecer ambos sectores, porque de hecho no son competitivos. O sea, que vos fortalezcas un sector no compite con el otro. En esto va lo de pensar, ¿no? Lo de repensar qué tipo de apertura queremos. ¿Sí? No queremos una apertura que destruya el aparato productivo, como fue Martínez de Oz, como fue Cavallo, pero también sí, el Mercosur necesita modernizarse, sí,
necesita tener otro impulso, eso también es cierto. A ver, si nosotros pensamos el Mercosur como un bloque, ese bloque de todos los países que lo conforman constituyen la quinta economía mundial, ¿sí? Tienen las 3 urbes más importantes de Sudamérica, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro. Tienen una reserva hídrica de las más importantes del mundo, que es el acuífero Guaraní. Tienen reservas petroleras, minerales, energéticas. Tiene una ventaja comparativa indudable, que es la provisión de alimentos, porque exportamos 2/3 de la soja del mundo, porque es el mayor exportador de carne vacuna y aviar, ¿no? El Mercosur como un todo. También es un gran exportador de hierro, de maíz, de café, de otros productos, por decir vinos. También el Mercosur como mercado tiene un valor importante, porque muchos de los bienes industriales que producen sus países no son competitivos. Entonces, si no tuviesen ese mercado, es muy difícil que pudiesen salir al mundo esos productos industriales a competir en el mundo, ¿sí? Eso es una realidad y no está mal, porque nuestra industria es una industria que históricamente ha sido endeble y que necesitamos fortalecerla, y para fortalecerla necesitamos tener asegurado un mercado. Entonces, desde ese punto de vista, tiene un valor muy importante. Todos los países miembros lo saben, lo reconocen, pero bueno, también es cierto que se ha ido un poco desgastando y que al principio el Mercosur prometía ser una cosa que digamos, no termina de cuajar. De hecho, Argentina ha ido disminuyendo las exportaciones. El año pasado apenas exportó 10.000 millones de dólares contra, por ejemplo, en 2011 o 2013, que había llegado a exportar 21.000 millones de dólares. Esto es una reducción de el 29% de las exportaciones que eran destinadas al bloque a un 19%, ¿sí? La participación de Argentina misma se ha ido como disminuyendo. Esto tiene que ver con no solo una crisis comercial, sino con el contexto también de crisis macroeconómica, de escasez de divisas sistemática que sufrimos en Argentina, y que eso obliga a que Argentina recurra a otros medios para recortar un poco las importaciones, que son la principal salida de divisas. ¿Cuál puede ser, Marianela, la vinculación entre este desgaste que mencionabas del Mercosur como una cosa que no termina de cuajar también, y el desmembramiento de la dirección política, si se quiere, del mercado común del sur, que intentaba ser la UNASUR? Sí, me parece que parte de estas falencias tienen que ver por ahí, no con diferencias ideológicas, porque por ahí uno lo primero que tiende a pensar es, bueno, no, Bolsonaro no tiene nada que ver con Fernández, uno es de ultraderecha, el otro es progresista o de peronista, pero en realidad, más que con diferencias ideológicas, porque si uno mira cómo han evolucionado los tratados de libre comercio y cómo evoluciona el comercio internacional a nivel mundial, la cuestión ideológica pasa a segundo plano, ¿no? Cuando estamos hablando de negocio, bueno, estamos hablando de negocio, ya no me preocupa si vos me votaste a favor en las Naciones Unidas sobre la guerra de Irak o en contra, no importa, eso me olvido. Pero sí tiene que ver con la institucionalidad que tiene ese espacio. Y yo creo que en ese sentido, y muchos van por esa hipótesis, es que no ha terminado de cuajar la institucionalidad del Mercosur como tal. Y eso es lo que dificulta, ¿no?, un poco el progreso de este bloque. Y esa institucionalidad, por ejemplo, se ve en que en el último gobierno no se le pagaban las dietas a los diputados del Parlasur, que son, parte de la organización del Mercosur, ¿sí? Son parte necesaria. Eso tiene que ver con que realmente no hay una institucionalidad fuerte todavía que desde mi punto de vista, eso es lo que no termina de cuajar. Sin embargo, la integración de Argentina en el mundo y en el Mercosur y de los países del Mercosur ya es irreversible. Digo, esto superó los dichos de Bolsonaro, salió la Confederación de Industriales de Brasil a decirle no, de acá no nos vamos. Eso ya está. El tema, la discusión ahora es, ¿cómo podemos avanzar en estas aperturas que están siendo necesarias para todos los países, en cuál es el ritmo, en qué es lo que vamos a obtener a cambio, y en pensar en que, digamos, el viejo dicho de divida y reinarás, ¿sí?
pensar que en un mundo tan difícil como el que nos enfrentamos, y más después de esta pandemia, necesitamos tener una negociación que sea en conjunto. Necesitamos poder ir a comerciar con China como bloque, necesitamos poder ir a comerciar con Estados Unidos como bloque, necesitamos poder afianzarnos como países sudamericanos, latinoamericanos, con un interés común, ¿no? Porque somos una economía periférica y si no vamos a negociar juntos, no, digamos, vamos a perder todos. Por eso el viejo dicho de divide y reinarás. Digo, ahí también está Gran Bretaña haciendo, ustedes leían recién las noticias del día. Bueno, ahí está metiendo la uña Gran Bretaña con Uruguay, viendo a ver si puede generar alguna disputa interna, porque es lo que a Gran Bretaña también le conviene, ¿no? Entonces, bueno, tratar de trascender un poco y tener esta visión, si bien el Mercosur puede estar transitando su crisis de los 30, es un proyecto imprescindible para pensar el desarrollo de la región. Y a mí me gustó mucho, hay una entrevista que le hacen a Bielsa este fin de semana en el diario Perfil, y él dice una cosa que me pareció muy, muy bonita, y es que estamos destinados a la integración o a la intrascendencia. Entonces, un poco ese es, me parece, lo que hay que pensar, más allá de las diferencias que cada uno pueda tener respecto de esta visión. Creo que es un proyecto valioso y que hay que seguir pensándolo y trabajando su institucionalidad. Muchas gracias, impecable la columna de economía de Marianela Gómez. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marianela, chicos. Como siempre, ilustrándonos, en este caso porque se conmemoró los 30 años el 26 de marzo de lo que es el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y bueno, y aquí hablamos de la actualidad del bloque de Latinoamérica, ¿bien? O al menos de los países que lo componen. Muchas gracias, Mariana, nos reencontraremos el miércoles que viene, ¿verdad? Un abrazo para todos. Nosotros vamos a un bloque y ya volvemos con más GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias.